Esto fue lo que ocurrió. Como iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre, se preguntaban, si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Marian se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Marian convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Sin embargo, al escuchar estas palabras, ¿realmente es auténtica dicha obra? ¿Por qué se ha sentenciado a María Magdalena a ser la prostituta redimida del Evangelio? ¿Verdaderamente llegó a ser la esposa de Jesús? Y si es así, ¿podríamos decir que el Redentor pudo tener descendencia? Pues esta noche en Luces en la Oscuridad intentaremos conocer mejor la figura de María Magdalena, considerada por muchos como la última discípula de Jesús, y para ello contamos con la ayuda de varios expertos. Con María Ángeles Cosculluela Pérez, teóloga y escritora, a quien ya le damos la bienvenida. María Ángeles, muy buenas noches. Buenas noches. Con Lluís Busquets y Grabolosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana, doctor en Filología, periodista además. Lluís Busquets, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Lluís. Y por último, el doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo, a quien le damos también la bienvenida. Yogari, muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién fue María Magdalena? Lluís. Magdalené, en todo caso, sería María la Grande. María la Grande, porque eso de que fuera de Magdala, primera cosa que hay que poner en duda, porque en tiempos de Jesús, Magdala era un centro que se llamaba Tiraquea. Entonces tendría que ser María la Tiraqueana, en todo caso, no la de Magdala, ¿no? Primera cuestión. Entonces, hoy en día, los expertos en María Magdalena más bien opinan que era una persona tan interesante, tan importante en el entorno de Jesús, que la gente la conocía como la Grande, la enaltecida. Sí, y es más, como el lenguaje, o sea, los evangelios utilizan un lenguaje metafórico, simbólico, y Migdal significa torre o fortaleza, también podía ser un apodo en el cual nos está diciendo la fortaleza, la torre de la fe. Por eso, para mí, María Magdalena es paradigma de discípulo y discípula. La palabra discípulo en hebreo no hay femenino. Y por eso, para mí, María Magdalena, y para la teología feminista, María Magdalena es paradigma del discipulado, del movimiento de Jesús. ¿Con qué nos quedamos, María Ángeles Yogari? ¿Fue una prostituta redimida por Jesús o era una mujer que era rica, una mujer rica de la época que de alguna manera cobijó en su casa a Jesús? Bueno, no sé, mi punto de vista es un poco distinto, ¿no? Para mí, Magdala continúa siendo Magdala. Evidentemente que en Palestina no se ha encontrado y que significa torre o lo que sea, pero sí que está ubicado, lo conocemos perfectísimamente bien, es un pueblo, bueno, un pueblecito, cerca del lago del Fayum. Entonces aquí ya estaríamos en esto, o sea, María de aquí, de Magdala, sí, de cerca del Fayum. El Fayum es un oasis de Egipto, ¿no? Es digamos un lago bastante grande, y que el evangelista Lucas, por ejemplo, dice que Jesús estaba en el Limné. Limné es el lago, ¿no? El lago. Y Limné es el nombre que daban a este lago del Fayum. O sea que si empezamos así en el plan de la geografía, pues yo soy partidario de decir que María Magdalena, esta persona, ese personaje, sería de un pueblo cercano al lago del Fayum. ¿Y de qué manera conoció María Magdalena a Jesús de Nazaret? Cuando sale enseguida ya la cura de 7 demonios, ¿no? O sea, su primera aparición es después de la mujer del perfume, que por eso la confundieron con esta mujer, ¿no? Que es la que ungía los pies de Jesús y con el cabello le secaba los pies, y los apóstoles se pusieron negros con ella y porque era una mala mujer y demás, ¿no? Y entonces enseguida viene, eso decían los... Una pecadora, dice el sí, Evangelio, no dice más, pública. No dice más. Pública no lo dice. No, es que es distinto. Bueno, podía ser una simple persona que no comía bien el kosher judío, o sea, que podía ser... Pero bueno, según las mujeres, que el varón era la norma y las mujeres la anomalía, una mujer sola que se atreva a irrumpir en una cena de varones y haga lo que hizo, desde luego
el calificativo que tenía no era demasiado, dijésemos, decente, ¿no? En aquella época, sobre todo. El discurso de los teólogos. Claro, sí. Y a mí me parece que es muy importante. Yo soy partidario o soy más estudioso de lo que es la letra, lo que dicen los evangelios. Primeramente, lo que dicen los evangelios de María Magdalena es poca cosa. Lo que pasa, el material que utilizan los evangelistas es un material que viene, según mis estudios, de una fuente egipcia, que luego lo colocan, ese material, pues por muchos sitios del Evangelio, y por lo tanto los especialistas dicen que incluso podría ser cosas que se dicen de María Magdalena, pues también sería la María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro. O sea que por eso, luego esa pecadora pública o adúltera, pues también tendríamos aquí otro material. Entonces hay una amalgama, ¿verdad? Y hacen luego los teólogos, pues y los que les gusta que haya tomate, pues entonces pues van uniendo y unificando una serie de cosas que, a mi modo de ver, pues exactamente lo que dice de María Magdalena, ¿qué es lo que dice? Los teólogos, ¿qué decís? Bueno, dice aquí el señor es más teólogo que yo soy teologuilla. Vayamos a los textos. Usted ha preguntado, la primera vez que se nombra a María Magdalena es Lucas 8:2, cuando dice que Jesús iba por las ciudades anunciando el reino de Dios, acompañado de los 12 y de algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos, entre las cuales María Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, o sea que fíjate tú, y una Susana que no sabemos quién es. Pues iban las tres juntas. Esas seguían a Jesús. Es decir, Jesús, por tanto, ya era un predicador itinerante que llevaba en su séquito, entre comillas, en las personas que le seguían, hombres y mujeres, cosa ya bastante mal vista en la sociedad judía de aquel momento, ¿no? Pero lo más interesante de ese fragmentito que acabo de leer de Lucas, creo yo, es que si nos fijamos, aparte de que lo he dejado entre paréntesis, pero después de María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios, pone dos cosas interesantes. Una, que junto a Jesús iba la mujer de un administrador de Herodes, es decir, de un enemigo, y la otra, que los ayudaban con sus bienes. Hoy en día todos los estudiosos de Lucas dicen que ese fragmento es una transposición de lo que Lucas vivió, si acaso, al lado de Pablo, y que eso eran las iglesias domésticas que ayudaban al movimiento de Jesús, y no ocurrió en tiempos de Jesús eso. Por tanto, primero de todo, una transposición, ¿no? Las otras veces que aparece María Magdalena en la cruz, los evangelios sinópticos, y la gran manipulación de la aparición en el evangelio de Juan, que esa sería muy interesante porque... Eso sería lo único, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante que para mí es la clave. Estaba también esa Susana, ¿no? Susana que no sabemos quién es. No sabemos. Sí que sabemos. Y mucho, sí que sabemos del Antiguo Testamento. Bueno, si es la Susana del Antiguo Testamento, fantástico. Literariamente es así. O sea, literariamente es así. O sea, que María Magdalena, los que estamos trabajando, siempre, bueno, yo soy especialista de las palabras. Entonces, es muy interesante que el material con que se ha construido María Magdalena, si cogéis el texto griego y tomáis el texto griego de Susana, de la historia aquella famosa... De los viejecitos. Exacto, pues es exactamente lo mismo. O sea, el problema que tenemos es que los personajes del Nuevo Testamento muchas veces son arquetipos, o sea que están fabricados con elementos anteriores. Y esta Susana, además, lo interesante es que ya es un arquetipo de un personaje muy importante que es Tubabú, que es esta sí, en ese cuento de Sedme, pues este personaje, Tubabú, se dice de ella que es una persona piadosa, lo mismo exactamente que Susana, que tenía una casa con un jardín, lo mismo que Susana. O sea, hay toda una serie de detalles increíbles de descripción de este personaje, Tubabú, de ese cuento egipcio, y de Susana. Y estas cosas han pasado al Nuevo Testamento. Hay un momento de la defensa, por ejemplo, que hace Daniel, defiende a Susana y
en las mismas palabras de que Daniel se dirigió a ella, las encontramos exactamente que Jesús cuando se dirige en el huerto después de la resurrección a María Magdalena. O sea que hay unos arquetipos increíbles. Y luego aquí, de que en el Evangelio se dice que a ella que Jesús pues estos 7 demonios y tal, ¿no? Sí, también pues, es un pues simbolismo. Es que es necesario porque esa Tubabú es la que quiere seducir al protagonista, que es un hombre que está buscando la sabiduría, el libro de Tot de la sabiduría. Y aquí viene precisamente cosas que después los gnósticos cogerán ese mismo material y entonces la volvemos a encontrar con los gnósticos. ¿Por qué? Porque viene de ese personaje, de ese libro, que es la búsqueda del libro de Tot, que es el libro de la sabiduría y del poder. Y entonces, ¿qué pasa con esa Tubabú? Algo extraordinario. Cuando ese personaje, que es el hijo de un rey, del faraón, va a buscar este libro, su contrincante se transforma para tentarle en Tubabú. O sea que Tubabú es una mujer bellísima, pero que en realidad es un hombre. Que no sea, la Lilith ahora, que salga por Tubabú. Es extraordinario. Y luego aquí dice el texto, que es bonito, dice, con un gran deseo, o sea, este hijo de un rey pues que va a buscar ese libro, dice, con un gran deseo te he visto a ti y he deseado hacer el amor contigo. Y exactísimamente las mismas palabras y la misma situación es lo que dice Jesús: con un gran deseo he deseado celebrar la Pascua. Se transforma en el Evangelio. Pero el mismo, lo va sacando de distintos es lo que hace. Los evangelistas hacen esto. No sigue una línea coherente. O sea, estábamos hablando de los 7 demonios y luego se me va la Pascua. O sea, no sé. No. Precisamente para ver esto, que es una persona que utiliza el sexo para que el protagonista no encuentre el libro del poder y de la sabiduría, pues entonces, claro, esta carga que tiene ese personaje Tubabú, pues cuando se presenta al Nuevo Testamento es necesario purificarla. ¿Por qué? Porque luego los evangelistas la transforman en la diosa de la resurrección. ¿Cuál es? El Tamuz. Bueno, es simplemente, pues dentro del mito de Osiris, ella hace de Neftis y de... Pues por eso yo pienso que los evangelios no se pueden tomar literalmente. Claro. Has de buscar el símbolo. Y si hablamos de María Magdalena, ¿el símbolo qué es? Siempre que aparece una mujer en el Evangelio está postrada. Siempre. En los 4 canónicos. Siempre las mujeres aparecen postradas. Si nos vamos a la sociedad del siglo I, de los tiempos de Jesús, lo que decía, las mujeres no eran nada y tenían todo el peso de la ley y pasaban del padre al marido y del marido al hijo. O sea, en cambio María Magdalena nos la presentan independiente. Es que ni la Virgen María está libre de los varones. O sea, la Virgen María es madre de Jesús, es esposa de José, es lo que quieras. María Magdalena no tiene familia. No tiene familia. Pero esto es una revolución. Una mujer que te la presenten y que te digan que es de un pueblo, que me está bien que sea de Egipto, a mí me da igual. Sí, o sea, yo he leído que hay vestigios de Magdala, que estaba cerca de Cafarnaún y tal, y en el lago de Genesaret, y que hay vestigios portuarios. Sí, pero hoy en día sabemos que se llamaba Tiraquea. Bueno, que se llamaba Tiraquea y tal, ¿no? Y, o sea, me parece como bien. Centro pesquero. Pero que te aparezca en un texto de hace, o sea, en textos de hace 2000 y pico de años, una mujer autónoma, sin padres, sin maridos, sin hermanos. Sin hijos. Sí. Y que después, como todas las mujeres que aparecen en el Evangelio, que aparece postrada, los 7 demonios, que a mí me parece ya, eso para mí es un añadido, pero bueno, postrada. Siempre que hay Jesús, la relación Jesús-mujer, siempre Jesús levanta a la mujer. Siempre. O sea, y yo como teóloga feminista, o sea, me aferro en el símbolo. Yo entiendo que los estudios que usted tiene y que los estudios que tú tienes y demás, o sea, desde luego se desvelan muchas cosas, que es verdad, para cuando ya lo hicieron Mesías, por decirlo de alguna manera, pues quisieron ya vehicular todo el Antiguo Testamento y todo, y que la profecía y que ya estaba pues tanto por Isaías y por los grandes profetas, ¿no? Pero si hablamos a nivel de símbolo, de metáfora, las mujeres en los evangelios están
o sea, totalmente puestas de pie y los otorga su dignidad. Yo tendría alguna cosa que decir, Sí. Por ejemplo, de eso de las mujeres, porque que Lucas, por ejemplo, en el himno de María... Cogido del Antiguo Testamento. Sí, pero en el Magnificat no está postrada María. No, es para dejar Sí, algunas sí, cosas sí. claras, que no todas... Yo estoy de acuerdo de que, por ejemplo, Lucas es bastante contradictorio en ese inicio del Magnificat de María y otras veces porque, fíjate que esas tres mujeres en el fondo también son serviciales, están a servicio del movimiento de Jesús. Siempre estoy de acuerdo en que Lucas las deja a un nivel de servir a los hombres. En eso estaría bastante de acuerdo. Fue Irineo en el año 300 o 330 y algo, antes de un concilio que dijo que María Magdalena tenía que ser catalogada como prostituta. No, eso proviene de una homilía de León X. Es una homilía en que identifica a la pecadora que he dicho antes, de Lucas, con Magdalena y con tal, y pero es una equivocación por parte de una equivocación. Es una equivocación, pero ten en cuenta que esa equivocación supuso mucho, porque esas homilías durante la Edad Media corrieron a base de bien, era de lo más publicado. Sí. Por tanto, y además era un día... León X me dices, ¿no? León X. León Magno. Y si desde luego, sí, es tremendo lo que dice, es degradante. ¿Y por qué este León Magno, por ejemplo, promulga de que esta mujer, María Magdalena, debería de ser una ramera, una prostituta? ¿Por qué? No, porque es una manera de manipular el personaje. Él lo que hace es identificar a la pecadora con Magdalena. A la pecadora esa que va a Jesús a ungirle los pies y decirle, esa es la misma que la otra y la misma que la otra. Y entonces, claro, si unes tres evangelios... O sea, que la María y la gente no sabía leer ni escribir. Te queda una. Y entonces se nombra el latín como idioma oficial de la Iglesia y es la Iglesia la que monopoliza todo el discurso. Paulo VI la redimió cuando se finaliza el Concilio Vaticano II. Paulo VI reivindica a María Magdalena y el gran error histórico que se cometió con ellos dentro de los evangelios canónicos. Bueno, porque... y entonces reivindica esta figura. Lo que pasa que no trasciende, porque ha quedado ya a nivel popular, lloras más que una Magdalena, una mujer que da esa buena noticia. O sea, resulta que luego se va a ir a una ermita a llorar toda su vida, o sea, no entendió nada. Ella que es porque sin mujeres no habría cristianismo, ¿no? Según los evangelios, según tú, María Magdalena, esta María Magdalena que estamos comentando, sería una mujer libre, sería una autónoma que mantenía el grupo con sus propios bienes, lo pone también. O sea, eran unas cuantas mujeres, entre ellas también María Magdalena. O sea, era una mujer rica. Sí. Y yo cuando estudiaba teología me dijeron que si en los evangelios aparecía el nombre de la persona y en el lugar que aparecía, y siempre aparece en primer lugar María Magdalena, es que ese personaje existió. O sea que de alguna manera financiaba el movimiento de Jesús. Financiaba el movimiento de Jesús y estuvo desde el principio hasta el final. O sea que era una mujer libre, independiente y encima yo estoy también de acuerdo que Migdal, torre o fortaleza, no solo era María la Grande, que sería su mote, sino la guardiana de la fe. Y luego, cuando Jesús muere, bueno, ella fue la testimonio, o sea, sin María Magdalena no sabríamos dónde estaría Jesús. Y toda esa experiencia que la tuvo que contar ella, o sea, por Juan, que ese evangelio ya es más tardío y está ya más mezclado, si tacháramos a las mujeres de los evangelios, no existiría cristianismo. Eso es verdad, porque son las que siguieron. Son las promotoras. A ver, cuando Jesús... basándonos en los evangelios, o sea, yo entiendo, yo hago a él. Está muy bien, eso es estupendo, pero yo hago una relectura egipcia del Nuevo Testamento. Claro. Y la relectura egipcia va por otro camino. Aquí, esta figura femenina hace la función de Isis. O sea, haces una lectura del Nuevo Testamento, pero por colación del Antiguo, porque el Nuevo no deja de ser una transcripción también del Antiguo. Es que el Antiguo Testamento, en fin, cada cual lee los libros que lee. Yo, por suerte o por desgracia, leo los libros que cada cual intenta el agua a su molino, así digamos tranquilamente, sin y algo afán, de razón tienen algunas sin cosas ningún afán, ¿no? que dice, pero yo leo eso y, por ejemplo, he estado leyendo un artículo de alguien, de una egiptóloga de aquí de Barcelona. Compré un libro
que apoya esta idea. Ella no dice nada de la Biblia, pero habla de la función de los cabellos dentro de la preparación, luego a la apertura de la boca y de los sentidos del difunto. Y entonces esto es una pieza. Es que esto viene del Neolítico bueno, pero es una pieza que me faltaba, porque en el Evangelio la tenemos. O sea, tenemos una persona que está con sus cabellos y entonces en el Evangelio dice, está preparando ya mi sepultura. O sea que si leemos todo lo que era el ritual egipcio de la preparación de la muerte y luego de la apertura de la boca, se dice de la boca, pero no es solamente de la boca, sino el que aliento, es de todo y de todos sí. los sentidos. Y por lo tanto, aquí, efectivamente, tenemos el momento final en que esa María Magdalena, que actúa como Isis, y entonces sabemos que para resucitar a Osiris, Isis y Neftis, porque Osiris dentro del mito siríaco, pues lo han cortado en 13 o 14, depende cómo es lunar, y entonces falta uno que es el pene, y entonces hay un texto clarísimo, hay un texto clarísimo que dice que Isis y Neftis se ocupan del pene porque es necesario para la resurrección. Y aquí tendríamos la explicación, desde el punto de vista de Egipto, de esa escena que efectivamente no se comprende de no quieras tocarme, no quieras seguir. No, es que está mal traducido, porque aquí lo han dicho muy bien. ¿No? Y eso es, no insistes en abrazarme. Para mí aquel texto es más del Cantar de los Cantares, que no... Esto es una interpretación. No intentes abrazarme, no. Sí, postrada. Sí. Y Jesús la levanta. El texto dice... Eso no lo dice el Evangelio. No viene en el libro, O sea, aquí se ve clarísimamente que, siguiendo una interpretación de lo que hacía Isis, pues evidentemente que no se ve que María Magdalena le haga una felación a Jesús, ni muchísimo menos. Pero la idea está aquí. O sea, que todo el cuadro ya es una preparación con los cabellos, etcétera, y además hay muchos otros contextos en que Jesús, una vez ha resucitado, ¿qué hace? Come sal. O sea, la palabra griega dice que Jesús estaba con los discípulos y comía sal, que es una de las cosas del ritual de apertura de la boca. Y luego los discípulos de Maús, ¿qué está haciendo? Están pasando, digamos, un examen de la Biblia. O sea que desde el comienzo, ¿no? Dice eso, ¿no? Que con los discípulos de Maús pasan revista a todo lo que es la historia bíblica y tal. O sea, hacen una apertura de todos los sentidos para demostrar que Jesús, que ha resucitado, ya tiene... Pero aquí ya hay una elaboración muy teológica, porque, lo que pasa que justo cuando muere Jesús hay tres grupos bien diferenciados, que son los gnósticos, que podríamos decir que María Magdalena está en los gnósticos. Los gnósticos creo que es el nombre que les dio, dijésemos, cuando se institucionaliza la Iglesia, los llama a ellos gnósticos por el conocimiento, porque buscaban el conocimiento. Bueno, pero esto ya es un poco... Sí, pero es lo que yo digo, a colación de lo que decimos, es que, ojo, que todo eso es toda una elaboración teológica que se realiza... Que lo hacen los que hacen el Evangelio, Pero a posteriori... Porque claro, los gnósticos, lo que pasa es que tenemos la historia mal contada. No dejemos que luego, ya tenemos unos que los elaboran gnósticos, el programa, que no vengamos luego los teólogos a complicar más el asunto. O sea que ya hay demasiada complicación. Cuando leemos los evangelios, pues no saquemos aquí a colación los padres de la Iglesia del IV o V siglo, que todavía peor de peor. O sea, mantengámonos en lo que es estrictamente la elaboración de un material hecho por unos teólogos que son los evangelistas. Yo quisiera, es que no sé si nos entenderán ni siquiera nuestros oyentes. Os estamos siguiendo con pasión, además es muy estupendo. entendible todo. No, porque aquí hay una persona que está convencidísima y además yo le respeto muchísimo, que los evangelios han sido elaborados con fragmentos de escritos egipcios, ¿no? Que no es la teoría ni mucho menos ortodoxa ni común. Allí está una teóloga feminista y ahí está un aspirante a teólogo intentando ver las cosas, no sé. Yo creo que de todas maneras tendríamos que ir más allá. Ese personaje de Magdalena, que después se ha mitificado como prostituta o como... Ya está, ha salido, no sé si ha salido de Egipto o no sé si ha salido de Magdala, de Magdala, de Tiraquea, y ya está, y ha salido. Lo tenemos en el Evangelio como personaje literario, incluso así, ¿no? Y entonces, ¿qué evolución tiene? Porque ese personaje, fíjate tú, de tumbas de María Magdalena hay 7 o 8 en el mundo.
Sí, sí. 7, 8. Y de punta a punta, en Éfeso fíjate tú, y en por Marsella, tanto, y de catedrales en dedicadas a María Magdalena, de iglesias dedicadas a María Magdalena. Por la leyenda dorada de la Edad Media. Claro. Entonces, a ver, ese personaje, ¿qué ha tenido de histórico? ¿Qué ha tenido después de mitificación? Y entonces era bastante interesante, que por cierto me he equivocado, he dicho que era León Magno y ahora lo he mirado y veo que es Gregorio el Grande, Gregorio Magno. Sí. Es exactamente en la homilía del año 591, pronunciada en la Basílica de San Clemente de Roma el viernes después de la exaltación de la cruz. Y que solo pasó en Occidente, en Oriente conservaron a María Magdalena. En el siglo V. Sí, y por tanto es el Papa Gregorio Magno que las homilías después van a perdurar bastante. Y excomulgó al padre Lefebvre, que por casualidad se llamaba así, que decía que lo que estaba diciendo el Papa y los excomulgaron. Voy a hacer una pequeña recapitulación hablando de María de Magdalena. Bueno, aparecen en los evangelios 3 Marías Magdalenas y que de alguna manera... 3 Marías, no 3 Magdalenas. 3 Marías, perdona, que de alguna manera se sintetizan en una. María es de fácil, Magdalena, es fácil. Que es fácil. Y luego se cae en esa tentación que hacemos una. Exactamente, pero solo pasa en Occidente, repito, en Oriente conservan a estas 3 Marías, cada una en su singularidad. Mujer que sobresale en la Biblia, siempre, que transgrede, siempre o la manipulan o la castigan. Ya tenemos claro que fue Gregorio el Magno en el siglo V el que le atribuyó de alguna manera esa tilde que ha durado hasta nuestros días, hasta que Pablo VI dijera que no era así, que era un error, una errata, ¿verdad? Una errata histórica. Muy bien, por consiguiente, ya sabemos que María Magdalena no fue una prostituta y sabemos que tampoco era la que le enjugó los pies a Jesús de Nazaret en su momento, sino fue otra María. Una seguidora como tantas que tenía Jesús de Nazaret. Que esta María Magdalena, María de Magdala, María la Grande, María de la Torre o de la Fortaleza, era una mujer que tenía posiblemente dinero, vivía bien, era autónoma, tenía su trabajo, su dinero. Sí, suponiendo que el Evangelio no sitúe atemporalmente algo que ocurrió después. A posteriori. Porque Lucas, aquí los expertos más bien dicen que no se sabe. Muy bien. Pero que las mujeres contribuyeron a extender el cristianismo, ya sea en tiempos de Jesús o en tiempos posteriores, segurísimo. Y que sin el cuando Jesús muere, los discípulos desaparecen. Exactamente. Porque están, digamos, con perdón, cagaditos de miedo. Exacto. Y las que hacen de plañideras, con la excusa de plañideras, que siguen donde lo hayan enterrado, No, de plañideras no me gusta esto, que siguen a una persona que para ellas era importante y que las pone de pie, eso de plañideras. Te guste o no. No me agrada eso a mí de plañideras, perdona. No puedes, a mí uno pero no puedes salirte de la cultura de la época. ¿Cómo crees que seguían a un muerto las mujeres en aquella época? Claro, no puedes salir de la cultura de la época. No me salgo. Pero tienes que decir, las mujeres y los hombres que seguían a Jesús iban llorando, los dos. Bueno, los hombres no había ninguno. Pero eso es un oficio, las plañideras son un oficio. Sí, y que las pagaban según las lágrimas que colocaban en sí. Pero en aquella época enterraban a los judíos, los enterraba o su esposa o la mujer más cercana de la familia. Bueno, nos hemos quedado en que María Magdalena financiaba de alguna manera, porque tenía un poder adquisitivo, financiaba los gastos que podía tener Jesús, y los financiaban. Varias personas, varias mujeres en este caso, y que las mujeres eran las que de alguna manera fueron las creadoras a que ese movimiento crístico funcionara. No y fuera más eso, sino que las que le siguieron donde lo pusieron después de crucificado, porque o en una fosa común o en un pozo de cal o donde fuera, pero ellas hicieron el duelo que se llamaba entonces, ¿no? Claro. Y en ese duelo es donde tenemos en el Evangelio de Juan la aparición a Magdalena, que yo creo que es una elaboración muy posterior, porque siempre se creyó primero en la resurrección de Jesús que en las apariciones. Primero se creyó en las enseñanzas. La muerte y la resurrección fue a posteriori. Sí, hombre, sí. El discurso que ganó fue el de la muerte y resurrección. Ya. Pero otros grupos que podían estar más María Magdalena, creían y buscaban las enseñanzas de Jesús, que por eso es la búsqueda del conocimiento. Bueno, vamos a seguir explicando un poco más temas de María Magdalena. Me encanta escucharos, porque desde luego de cada uno de vosotros uno aprende un montón de cosas. Aquí ya veis que voy apuntando todo tipo de comentarios al respecto.
María Ángeles, sabiendo Sí. que María Magdalena seguía a Jesús, por consiguiente estaría en cierta manera, entre comillas, enamorada de Jesús de Nazaret, porque Podría ser. la figura del maestro la tendría que enloquecer, ¿no? Sí, Sus sí, formas sí. de expresión, hay mil cosas, Y ¿no? como ella, muchas mujeres, seguro, pues Y era un como hombre ella, tan muchas. carismático. Y como ella, muchas mujeres. Jesús no deja de ser el Hijo de Dios hecho hombre, por consiguiente, con las virtudes, defectos, entre comillas, y que me perdone la audiencia si no acabo de sintonizar bien con mis expresiones, porque cada uno entenderá lo que yo estoy diciendo. Dios hecho hombre tendría sus defectos, sus virtudes y tendría sus pasiones, sus tentaciones. Si era hombre, tenía que tener todo como hombre. Bien. O sea, absolutamente todo. A eso voy. Entonces, si María Magdalena podía haberse enamorado de Jesús de Nazaret, Jesús podía haberse enamorado de María Magdalena. También lo digo porque, como se habla tanto de la descendencia de María Magdalena con Jesús de Nazaret, ¿dónde estaría el problema inicial ahí? Ninguno. Pero no, o sea, no era lo que interesaba. Lo que interesaba eran las enseñanzas de Jesús. Y eso era lo que pasa que, o sea, atrae. El hecho de esta pareja, Jesús, María Magdalena, a todos nos seduce, ¿no? Y ya buscarle y luego pues los textos que se han encontrado, que si era la compañera de Jesús, que si era a la que más confiaba, que si Porque era en el Evangelio de Felipe el aparece apóstol de los apóstoles, que si era, y ya pues buscamos el rolleto, ¿no? O sea, sí, hablando en el siglo XXI, entiende Sí, el sí. lenguaje. Pero no es lo más importante. O sea, es que para el movimiento de Jesús, o sea, lo que significa, al menos para mí, no, yo no tengo la verdad, pero para mí lo que significa Jesús de Nazaret y lo que dijo y lo que hizo, y fíjate tú, hasta de los canónicos, que sabemos que hay muchos añadidos y que están manipulados y que no son biografías y que eran textos que llenaban los vacíos de distintas comunidades, si emerge la figura de Jesús, enamora. A mí, en el siglo XXI, me enamora. Un hombre que luchaba contra el poder, que buscaba la dignidad de las personas, que buscaba la justicia, que buscaba el amor, no más dio la ley del amor, y que incluso hay un libro del Juan Arias que a mí me ha gustado mucho su teoría, no sé si, que decía que Jesús hasta iba, se atreve a decir papaíto, Abba, porque si desde el Neolítico todas las divinidades se nos han presentado con castigo, con poder, con que si no haces esto, pues Dios te castiga. Pues Jesús, o sea, él tiene la teoría que me encantó, es una nueva visión, de que Jesús lo que quiso establecer, hasta incluso ir contra Yahvé, ese Dios castigador y que si no no cumplías la Torá, sino todo lo contrario, un Dios amor absoluto. Y por eso todo lo que era el Antiguo Testamento se necesitaba el decálogo, unas leyes, porque había un Dios que castigaba. Pero en el Nuevo Testamento solo hay una ley, la del amor y la justicia. Por consiguiente, contra todo Jesús contra de todo Nazaret poder. podía haber tenido una cierta relación con María Magdalena. Podía, y no pasa Y nada. en la época era normal que, por ejemplo, ese judío de Jesús No de era Nazaret, normal. Si era un auténtico judío y Jesús lo era y cumplió todos los preceptos, él fue circuncidado a los 8 días, fue presentado al templo, se le enseñó un oficio, se supone que el de carpintero. Y luego la obligación que tenía todo padre judío era casarlo para cumplir con creced y multiplicaos. Es que era así, porque esperaban el Mesías. O sea, es que ahora que se casase o no, es que esto, o sea, nos gusta a todos, ¿no? Rebuscar. En cambio, lo esencial es lo que dice y lo que hace. No hubiera estado mal visto que Jesús hubiera tenido unas relaciones con María. Es ahora que la Iglesia... El morbo que hay con el sexo. Si lo que te interesa es saber eso, yo creo... No, me interesan muchas más cosas. Pero puede interesar a la audiencia también. Yo creo que no sería el único caso, empecemos por ahí, en que hubiera un célibe, ¿no? Porque hubo otros rabinos célibes. Segundo, yo creo que si Jesús hubiera tenido alguna relación con María Magdalena, nos quedaría, porque de María Magdalena nos hablan apócrifos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, hasta que va a venir la Vita Eremítica, que es entre el siglo VIII y IX, y de aquí va a salir después la leyenda áurea, que esa es toda la... que es donde se basa el Código da Vinci, y donde a Jesús hubiera tenido un hijo. Y es que es tan importante esa leyenda áurea, fíjate tú. Pinta María Magdalena que se va por el Mediterráneo y tal. Y hay un concilio, ahora no me acuerdo cuál, que tiene que decir, por favor, los pintores, mirad los textos canónicos, no los apócrifos, ¿no? Porque claro, en los textos apócrifos María Magdalena va apareciendo, pero no aparece ninguna vez, ni con relación, ni casada, ni nada con Jesús, hasta la leyenda áurea.
No obstante, en el Evangelio de Felipe aparece como que es la discípula más Pero es lo amada, que menos- más deseada. Es Oye, que, eso aparece mira, en el Evangelio de María Magdalena. ¿Y sabes por qué no puede aparecer? También te digo, si hay una cosa que nos llama la atención, es que Jesús supera la familia de sangre. O sea, aquí Otra, el sí, protagonismo estoy de acuerdo. lo ha adquirido la Virgen María. Por eso yo he dicho que María Magdalena para mí es paradigma del discípulo, del discipulado, diría, porque no quiero excluir ni a hombres ni a mujeres. O sea, María ha cogido todo el protagonismo. Pero si nos vamos a los textos, y aquí estoy contigo, todo lo que son los textos de la infancia son añadidos a posteriores para dar biografía. Entonces ahí sí que sale mucho María. Pero si vamos a los textos, y el más antiguo, por ejemplo, que sabemos hoy en día es el de Marcos, Jesús empieza cuando lo bautizan en el Jordán, ¿no? Entonces, vamos a buscar a María. Ahí aparece 2 o 3 veces y encima Jesús le da caña, hablando en plata, ¿no? O sea, porque cuando dicen, mira, ahí está tu madre y tus hermanos que le venían a buscar. Y Jesús dice... No, le venían a sacar de lo que decir- le iban a decir- cascar, decir que era loco, Sí, ¿eh? sí, que lo iban a pegar. Entonces, dice, mi madre, mis hermanos son aquellos que me escuchan y que me siguen. Bueno, que hacen la voluntad de Dios. De ¿no? Dios. En otro texto también, bendito los pechos que te criaron, y él también. Luego observa que un hombre judío que se atreve a decir a Yahvé papaíto, que significa Abba, cada vez que sale su madre, jamás le dice madre, le dice mujer. O sea, aquí hay un contrasentido. Cada Pues, vez, no, ya 2 que- veces en el sí. Evangelio de Juan. Ya está, no, pero sin embargo, la que ha cogido protagonismo con el tiempo, o sea, de seguidora de Jesús, como mujer hablo, tiene más importancia María Magdalena que la Virgen. O sea, es así de claro, por eso Porque para mí Mari- es paradigma Bueno, pues, total. porque Y supera la familia de sangre, por Bueno, eso te digo, por eso no porque- hablan ni de sexo, ni de familia, ni de nada. Lo importante son las enseñanzas, que es la ley del amor y la justicia. Dentro del mito egipcio, pues entonces eso de que Jesús dice, está ahí afuera, bueno, que le dicen, está ahí afuera tu madre Sí, y tal y tus cual, hermanos. pero aquí reproduce exactísimamente el conflicto que hay de sucesión de Osiris y de Set, su hermano, porque aquí sí que hay dentro del mito osiríaco, pues hay unos días y casi años que están en litigio para saber si una vez Osiris ha muerto, a quién pasa el poder. Sí. Y entonces aquí están que si sería el hermano, o sea, Set, el hermano de Isis, o bien sería Horus, el hijo, ¿verdad? Y entonces aquí se presentan delante de la Enéada y entonces allí van luchando y van diciendo argumentos para ver a quién dan el poder que tiene que venir, ¿no? Y aquí, en ese pasaje del Evangelio tan abrupto, pues es exactamente el mismo pasaje que dentro del mito ocurre con Set, que corta la cabeza de Isis. Es extraordinario este pasaje dentro del mito. O sea que, porque Isis va a favor de su hijo, entonces en el mito egipcio le corta la cabeza, que esto es extraordinario. Y aquí es un reflejo, pálido o no pálido, pero es un reflejo de aquí emerge otra vez el mito de Osiris. Durante todo el Evangelio está Osiris, de la muerte y la resurrección. Y María Magdalena la utilizan pura y simplemente para que Jesús resucite como hace Isis. No, O pero sea, yo también veo una lucha de liderazgo también a María Magdalena y con Pedro. O sea, sobre Sí. todo en esos textos, en los Eso del Evangelio sinópticos, no, para mí los ya sinópticos perdona, no. una lucha de liderazgo hay. Hay una lucha ahí. Es Y lo una que mujer, yo os quería una preguntar. mujer no podía liderar, no podía Claro, porque, ¿En los liderar. Evangelios dónde hay- está esto? Esto, en los sinópticos, ya No, ves en la los lucha. sinópticos ni uno. Ni uno. Perdona, va Ni Pedro, uno. cambian el texto un poco también, ver, Ni ¿eh? O uno. sea, primero Eso van las está en el mujeres. Evangelio de María Magdalena, que es un apócrifo. que es otra No, cosa, ¿eh? no, pero luego lo prevé, o sea, lo evidencias. Yo no digo que esté tan explícito, pero está implícito. En los sinópticos hay un texto tiene que gnóstico ir Pedro hay un para, texto- para decir, sí, pues sí, ha resucitado. Hay un texto Pero han ido las gnóstico mujeres y lo han visto atribuido, primero. creo que es Eso es una lucha de liderazgo. a Valentín en el siglo III, que en concreto en el Pistisofía, Exacto, que también. dice que, bueno, María Magdalena se queja. Ella dice que tiene miedo de Pedro, ¿no? Sí, sí, me y los desprecia, gnósticos todos dice, lo me dicen. desprecia y odia a las mujeres. Que Pedro la despreciaba y odiaba a las mujeres.
Ahí se porque evidencia una lucha de liderazgo que hubo en las primeras comunidades, y ahora hay estudios de cómo se desarrollaron las primeras comunidades primitivas, porque nosotros tenemos la historia de la iglesia que hizo San Eusebio, que era un acólito de Constantino, y escribió una historia que vamos... ¿Y por qué le tenía envidia Pedro a María Magdalena? No, y que todo un sector de seguidores de Jesús, que también estaban en el siglo I, y seguían a Jesús, quedaron totalmente, o sea, los apartaron a partir del siglo IV. Entonces, ahora tenemos toda una historia que se tendría que volver, o sea, ir a las fuentes de verdad, porque se ha manipulado y no es lo que era. El hecho de esa tensión Pedro-María Magdalena empieza ya en el siglo I en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, y que Simón, Pedro, dice a Jesús que se vaya María Magdalena de entre nosotros porque es una mujer y las mujeres no son dignas de vida. Y Jesús le va a responder, yo la guiaré para convertirla en macho. Es decir, en aquel momento, y todavía llega hasta Aristóteles si no recuerdo mal, una mujer era tan mal vista que primero tenía que convertirse en hombre para después llegar a ser espíritu. Y eso es lo que intenta decir Jesús. Pues continúa, toda mujer que se haga hombre entrará en los reinos de los cielos. Un cuerpo asexuado, como los cátaros. Entonces, fíjate que a partir de ese momento, con el Evangelio de Tomás, algunos dicen que Tomás era el hermano gemelo de Jesús. El hermano gemelo de Jesús. Sí, Tomás quiere decir gemelo. Sí. No, está bien que lo apostillemos, el hermano gemelo de Jesús, o sea que la Virgen María tuvo... Nosotros sabemos que eran unos hermanos determinados. Santiago seguro era hermano. Uno le llama, no, porque el Evangelio pone los nombres. Pero Santiago era el hijo de José, del marido de la Virgen, pero no directamente de ella. No se Eso sabe. Es lo que no sabemos. Pero que era hermano de Jesús, sí, porque textos que no eran cristianos lo mencionan. También. A Santiago, como hermano de Jesús. Y Tomás el hermano gemelo de Jesús. Sí, podría ser. Algunos textos lo dicen. Podría ser. Pero lo que te quería decir es que fue un texto muy divulgado en aquel momento, ¿no? Y por tanto, ya enseguida esa tensión puede ir a más en otros textos, y de hecho va a más, evidentemente, ¿no? En el mismo Evangelio de María Magdalena, el final es de una tensión total, porque María Magdalena dice, he tenido una visión, una gnosis de Jesús, y que me ha dicho tal, y Pedro dice, hombre, a ti te va a decir lo que nos ha dicho a nosotros. Que eres una mujer. Que somos hombres, venga, hombre. Y entonces se discuten, el Evangelio termina así, y acaba diciendo justamente, Leví va en ayuda de Magdalena, y dice, lo que es importante es que vayamos a predicar y a anunciar el reino de Dios, y no que nos peleemos. Y que los hombres tenían miedo, y en el Evangelio de Magdala, lo que se ve de Miriam de Magdala, lo que se ve muy claro es que ella toma las riendas, porque la gente se oculta, porque tiene miedo de morir, como su líder, y entonces ella les da ánimos y les da, por eso lo de torre, fortaleza, ¿no? Para que vayan, predicad el Evangelio, les dice. Sí, pero piensa que en ese momento ya ha pasado toda la crucifixión. El problema de la lucha por el poder no solamente estaría reflejado con María Magdalena y Pedro, sino que hay un momento en que Jesús está caminando y detrás están los apóstoles, y entonces dice, ¿qué estáis discutiendo? ¿Qué discutían? Por el poder. ¿Quién será el mayor? O sea, que la lucha por el poder... Estaba ya en tiempos de Jesús. Estoy muy de acuerdo. Bueno, y entonces ya no digamos la historia de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Que estamos siempre en las tres cosas, el saber, el tener y el poder. Exacto. Y aquí se refleja exactamente esta historia. Dos formas de promulgar la ley del amor. Del amor, ¿no? Totalmente distinta. Muy distintas. Pero un momento, cuidado. El Dios del Nuevo Testamento es exactamente igual que el del Antiguo, ¿eh? O sea que después hay id malditos al fuego eterno, etcétera, pero etcétera. Esto también... Jesús aparece pues con una serie de cosas que son muy bonitas y tal, y pero cuidado. A traer la guerra, sí, son pero cosas los que conocen los filósofos griegos, ya creo que San Agustín ya dijo que la esencia del cristianismo no era el amor, sino que esto ya existía antes, y que por lo tanto a Giordano Bruno, si leemos a Giordano Bruno, deja para el arrastre a este personaje Jesús que tanto dice que admiras tú. A mí me gusta,
oye, Sí, yo sí, cuando leo Tiene me gusta lo que solamente- hizo. Un momento, solamente tú tienes palabras de vida eterna, que está muy bien, pero mirándolo lo global... Sí, pues, no te digo, y que lo que está muy manipulado, Exacto. pero las 4 cosas Sí, sí. que he evidenciado de él me van. Yo no quería pasar por alto la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena. Algo que se está comentando, algo que se habla y que se está publicando en muchos libros. Entonces, ¿qué hay de todo ello? ¿Qué hay de Sara? su No, hija? Sara significa princesa. Ya es toda una saga que ya estaba con los, como era el carolingios. Yo te he dicho que si hubiera algo es que de María Magdalena se habla cada siglo, tenemos Sí. libros, tenemos escritos, y por tanto quedaría algo, a no ser Sí, el que hay. invento de... Aquí hay tomate. Este personaje yo encuentro que es para una persona que escribe novelas y tal, Es atractivo. es muy apetitoso Sí. y por lo tanto uno cae en la trampa. A ver, ¿cuántos libros hay sobre algunos otros personajes que se citan una sola vez? Pues por de, eso... todo, de todo, es que en pintura María Magdalena ya tiene, después de Jesús y creo que de la Virgen, Sí, es la que está más... La que más está pintada en toda la historia de la pintura. sí. Es decir, ha habido exposiciones en Estados Unidos, en Sí, Florencia, hay estudios de cómo ha ido en Florencia, en evolucionando su México, imagen y todo. solamente sobre María Magdalena, es decir, hay ascensiones de María Magdalena. Claro, es evidente. Es evidente. Porque ya he dicho que, a ver, el problema de María Magdalena es que a la Iglesia le fue muy bien tenerla como penitente, Exacto. convertida y por la gracia de Jesús, ¿no? Y por tanto, si Magdalena, que había sido tan mala, puede llegar a ser buena, a partir de Trento todavía mejor, Sí. porque la gracia pues, y por tanto es un personaje absolutamente No, manipulado es lo que tú decías. por la historia. Sí. Reutilizan este personaje, Sí. claro, por esto está muy bien lo que estábamos hablando, pero Sí. Para ser estrictos, claro, si ya es complicado saber las personas, los que han estudiado muy bien las mujeres que están en el Evangelio, ya se las ven y se las desean para saber si la de Cleofás, si la María, Sí. si la otra María, si son las mismas, si la pecadora, que hacen aquí... No, pero les pero- va muy bien tener a la permíteme. Virgen como positivo y a la María Magdalena como negativo. Ya Claro. arrastraba la Eva, o sea, ya estaba, Bueno, dijésemos, bueno. en el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, y entonces María absorbe, aparte de todos los atributos de la diosa, las cosas positivas, y como siempre, el único pecado que tenemos las mujeres es el sexo. Pues entonces María Magdalena cumple de maravilla, y piensa que nos dieron alma en Trento, o sea que fue Piensa que esta que- mujer cumplió absolutamente toda esa Piensa que Hipólito esa de parte Roma, oscura también, los primeros padres, Hipólito de Roma, Justino, realmente decían de Magdalena la nueva Eva. La Sí, nueva sí, Eva. sí, Todos sí. esos atributos van a pasar después a María, y ella será la mala. Os voy a vieja explicar Eva, algunas. la pecadora. Os voy a contar unas teorías que conocéis perfectamente. Teorías como, por ejemplo, la del historiador y genealogista británico Lawrence Garnett, que dice que cuenta en su libro La herencia del Santo Grial que Jesús y María Magdalena se casaron y fueron padres de 3 hijos: Damaris, Jesús y Josefo, que son la semilla de varias de las principales casas reales europeas. Es más, hay gente que mezcla o relaciona que el Santo Grial, la sangre real, la sangre Real, grial Estamos proviene... en el Código da Vinci, Sí. Estamos ahí, pero pero esto bueno. es de la Edad Media, todo. Garner, Todo es de la Edad Media. Además, todo este esto. hombre en Garner además narra que María Magdalena estaba embarazada de 3 meses de su primer hijo en el momento de la crucifixión, y que 6 meses después, el 15 de septiembre del 33 después de Cristo, Claro. fue el 39º cumpleaños de Jesús. Durante este mes, María dio a luz a una niña, recibió el nombre Tamar, que significa palmera y correspondiente al griego Damaris, nombre tradicional de la familia de David. Con lo cual, literatura hay. Ahora que Por me presente doquier. los documentos, o sea, y a mí me parece muy bien. Y además es que no pasa nada. O sea, si lo Pues importante es también. lo que enseñó, o sea, Hay- no hay- pasa nada. hay novelas- Esto no escandaliza. Nada. Y además hay novelas que, fíjate tú si era bestial, el tormento de la cruz, ¿no? Y hay novelas que dicen que Jesús lo soportó, no lo soportaba nadie. Jesús más bien Exactamente. murió antes de que por los testimonios mínimos. Claro, y ningún evangelista lo Y sabía fíjate, porque estaban las mujeres. O sea que las palabras que pudo decir Jesús las
las tuvo que transmitir las mujeres si es que las transmitieron y pusieron salmos, que son salmos lo que dice Jesús, porque nadie los podría, es que no les dejarían acercar a estos los romanos, o sea, con era muy legiones. bestia una crucifixión. No había ni un solo hombre allá que pudiera testificar lo que dijo Jesús, al menos las mujeres estaban. El papel o el papiro lo soporta todo y por lo tanto se puede escribir lo que a uno le plazca, y es lo que hicieron los evangelistas, que crearon unos personajes fantásticos y que nosotros vamos viviendo. Por eso yo busco el símbolo y hombre, busco gracias a los papiros, eran los papiros, pudieron viajar los egipcios a América y o sea, lo que son las pirámides en México, las precolombinas. Sí, todo esto podría ser. No lo han acabado de demostrar, pero podría ser. Podría ser. Bueno, la verdad es que antes hablaba María Ángeles Cosculluela de que hay muchas tumbas de María Magdalena, como los hay de la Virgen María en Éfeso y compañía, como arcas de Noé. María II, pero además es que María no murió, además, o sea, encima de eso, María no murió. María, bueno, perdona, según la fe y según el dogma, es la dormición. Sí. Pero no tiene tumba. No podía Ni morir. Jesús puede tener tumba, porque el cristianismo es una religión de vida, no una religión de muertos. Y no necesitaba un muerto que fuésemos a adorar a sus muertos. Él nunca dijo que lo adorásemos, sino que lo siguiéramos. No obstante, Turquía, desde luego, tiene casas para la Virgen, tiene casas de María Magdalena. Turquía se está llevando la palma. En Éfeso hay la tradición de los dos Juanes. Ahí llegaríamos a decir que Juan no escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis tampoco. Y bueno. Ponían nombres de personajes de apóstoles conocidos para darles autoridad a los textos. O sea, vosotros estáis en que Jesús de Nazaret tuvo un hermano gemelo. No, yo no estoy en eso. Que hay teorías. Hay teorías. Jesús tuvo hermanos. Y Tomás significa gemelo. Y una hermana, ¿no? También dice. Dos. Hay dos evangelios que dicen, es Jesús el hermano de... Y ahí te dicen los nombres, ¿no? Santiago, Judas, Tomás y que hay un error de años entre el calendario juliano y el gregoriano, por consiguiente es imposible que muriera con 33 años en la cruz, moriría con 39. Sí, eso o seguramente. No se sabe, eso no se sabe tampoco. No podemos saberlo. Es que piensa además que... Hay teorías de todos los gustos, además. Y que cada comunidad tenía unas necesidades y unas preguntas y unos vacíos y que venían de culturas diferentes. O sea, entonces se llenaron según las necesidades. Los evangelios te cuentan más de las comunidades que de Jesús en su biografía. Lo que yo no acabo de entender, perdonadme, es que habiendo tantas explicaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la propia vida de Jesús, ¿no? Tantas explicaciones, tantos detonantes, ¿cómo alguien puede decir que su propia fe o su propio credo, su corriente espiritual o religiosa o ideológica es la correcta y la verdadera? Es que no se puede decir porque al principio no había un cristianismo, había muchos cristianismos, o sea, muchas interpretaciones. O sea que ahora nosotros damos a una persona de herético y tenía mejor tanta razón como y lo el eliminamos, otro. ¿verdad? Pero en cambio al principio la cosa estaba muy, muy oscura. Fue cuando en el siglo IV se institucionaliza la Iglesia que el discurso ganador, por decirlo de alguna manera, el de Pablo, Jesús de Nazaret, muerto en la cruz, ha resucitado. Este discurso es el que gana. Es y ahí se hace, el querigma, y se hace dogma. Vamos a ver si recibimos estas comunicaciones, las tenemos ahí detrás, a ver qué es lo que opinan nuestros oyentes y qué os quieren preguntar también, o qué quieren apostar o decir o ampliar. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Gracias por su programa. Estoy escuchando, lo suelo escuchar a menudo. Es usted muy amable. Muchas gracias, Vicente. Quería opinar sobre el Evangelio de Tomás, sobre Tomás, si era gemelo o no gemelo. Gemelo podía ser hermano o podría ser también que Tomás parece ser que recibió el conocimiento, que era como Jesús porque conoció la pieza de Dios, tenía tanta sabiduría y tanto conocimiento que eran casi iguales. Por eso decían que sí era gemelo, simplemente. Ajá. Gracias, nada más. Pues nada, Vicente, muchísimas gracias. De nada. Es interesante lo que he dicho del conocimiento de Tomás, porque el Evangelio de Tomás es el único Evangelio que está todo hecho de sentencias. Por tanto, eso es muy interesante y la gente quizá le pueda gustar. No todos los Evangelios son iguales. Hay los Evangelios que nosotros tenemos son de obras y palabras y hechos. Pero hay que solamente son de palabras de Jesús, de sentencias, otras que solo son de milagros, otras que son de enseñanzas recibidas después de la ascensión, como el de María Magdalena. Esos 4 tipos de evangelios, desgraciadamente, no tenemos uno de cada. Los 4 canónicos que tenemos son
son del primer tipo, pero el de Tomás es solamente de sentencias y por tanto sí que se puede ver en él más y mejor esa sabiduría, esa gnosis que buscaban ese grupo que también hay que decirlo, y estoy de acuerdo con el doctor Gregari, fueron llamados gnósticos mucho después, es decir, hoy en día en una tabla de laboratorio, pues para ponerles una etiqueta se la ponemos, pero en aquel momento era una tendencia más. Voy a dejar que descanséis, doctores, que habéis estado esta noche con nosotros en Luces en la Oscuridad, y os agradezco de verdad de corazón, en nombre de todo el equipo, en nombre de todos nuestros oyentes y en el mío propio, de que hayáis estado un día más con nosotros iluminándonos, ilustrando y hablando pues de esos pasajes bíblicos, religiosos, espirituales que a todos nos gusta y que queremos conocer, porque cuanto más conozcamos esos hechos, esos pasajes, más nos acercaremos a la vida y obra del Jesús el Cristo, ¿verdad? ¿O no? Según para quienes dirán, pues a lo mejor conozco más al personaje público o político y no tengo tanta fe como antes, no lo sé, espero que no rompamos ninguna vestidura al respecto, y que seamos... Que cuanto más le conoces, más le quieres. Seducir, ¿no? Exacto. Muy bien, pues doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo. Doctor Pujol, muchas gracias. A vosotros, ha sido muy interesante. ¿Tú lo quieres más a Jesús o menos todos los días en función a lo que vas conociendo, o crees que esto fue un invento y que es una copia todo? Yo creo que lo que podríamos llamar la historicidad de los evangelios, a mí me parece que queda reducido a un 0,001. O sea que para mí casi nada es histórico, sino que es una gran novela sacada de estos grandes mitos egipcios. Pero los personajes vale la pena pues seguirlos, porque yo creo que reflejan la quinta esencia de una gran espiritualidad hecha por estos autores del Evangelio, que creo yo que eran discípulos tardíos de Filón de Alejandría, que luego pues se hicieron monjes de Serapis en Sácara, en Memphis, con una gran espiritualidad. Doctor Pujol, muchas gracias. A vosotros. Doctor Lluís Busquets y Grebulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y doctor en Filología, escritor, profesor y periodista. Doctor Busquets, mil gracias también. ¿Te acerca? Muchas gracias y buenas noches. ¿Te acerca más a la figura de Jesús el conocerlo? A mí sí, siempre lo he dicho, cuantas más cosas sabes, mejor. Gracias. María Ángeles Cosculluela Pérez, teóloga, también muchísimas gracias, y escritora. Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien y a mí me encanta.